Sean bienvenidos a este nuevo tema de nuestro itinerario formativo de los discípulos misioneros. Caminemos juntos tras los pasos de Jesús. Agradecemos a todos los que se conectan con nosotros. Gracias por seguir con la formación en este módulo de trabajo en el que el tema central son los sacramentos. El día de hoy veremos específicamente el sacramento de la confirmación. Que este nuevo tema nos ayude a afianzarnos en la fe para dar razón de ella. Nos ponemos pues en la presencia del Señor. Nos encomendamos juntos a la poderosa intercesión del Señor San José mediante la oración y le pedimos que Él nos ayude en nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Quedamos pues reunidos y asistidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este tema vamos a recordar el sacramento de la confirmación mediante 10 sencillos puntos. Todos nosotros hemos escuchado frecuentemente la palabra sacramento y más específicamente confirmación. Algunos nos hemos acercado a este sacramento cuando fuimos pequeños. Muchos de nosotros incluso cuando éramos bebés fuimos confirmados. La Iglesia, viendo las necesidades de conocer y de reafirmar esa fe, ha hecho algunas reformas. El día de hoy, de acuerdo con el Canon 891 del Código de Derecho Canónico, para ser confirmado se exige haber llegado a la edad de la discreción de juicio. Esto no implica que la persona ya esté suficientemente madura en la fe, pues la conversión a Cristo es un proceso gradual, al cual la confirmación añade más fuerza. Algunos estuvieron en catequesis para recibir este sacramento. Otros, siendo bebés, no tuvimos esa oportunidad. Todos los que lo recibimos lo experimentamos, pero puede ser que no hayamos profundizado lo suficiente. Puede ser que no hayamos entendido claramente algunas cosas y por consecuencia no hemos experimentado la plenitud que este sacramento opera en cada uno de nosotros. Por eso es necesaria esta formación. En este tema afianzaremos el conocimiento de este sacramento, qué efecto produce en nuestra vida y para qué nos sirve la confirmación. Como en cada lección, tenemos un enlace con el tema anterior. En el tema anterior, el bautismo nos mostró la gran riqueza que encierra y que ha sido comunicada a cada persona, para que vivamos en este mundo como discípulos de Jesucristo y lleguemos al reino de los cielos. Ahora nos acercaremos a la confirmación, segundo sacramento de la iniciación cristiana, por el que se fortalece y enriquece lo que hemos recibido en el bautismo. En esta lección también, como en todas las lecciones, vamos a plantearnos un objetivo. En este caso tenemos dos objetivos. Primero, descubrir que la confirmación es el sacramento por el cual los bautizados
quedamos revestidos de manera especial de la fuerza del Espíritu Santo. Y segundo, comprender la diferencia entre bautismo y confirmación. Vamos a iniciar pues este estudio con el encuentro con la palabra. Tenemos dos textos y a partir de estos dos textos vamos a desarrollar la doctrina de esta lección. Se nos ofrece un fragmento de la segunda carta a los Corintios y un versículo de la carta a los Efesios, donde San Pablo nos dice que el Padre nos marca en Cristo con su sello. Escuchemos. Y es Dios quien a nosotros y a ustedes nos fortalece en Cristo, el que nos ha ungido, nos ha marcado con su sello y nos ha dado su Espíritu como garantía de salvación. Y en Él también a ustedes, los que recibieron la palabra de la verdad, la buena noticia que los salva, al creer en Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Iniciemos con el desarrollo del tema. Lo primero que hacemos es reunirnos para celebrar la confirmación. Un día fuimos a la iglesia acompañados de nuestro padrino o madrina para recibir la confirmación. A través de el Espíritu Santo, que ya estaba en nosotros como bautizados, se nos dio con mayor intensidad a fin de hacernos madurar y crecer como cristianos. Tenemos un recuadro donde nos dice cuál es el significado de la confirmación. Confirmación, nombre dado al segundo sacramento desde el siglo V. También se conoce como perfección, fortalecimiento, complemento, sello o consumación de lo iniciado en el bautismo. La confirmación es el sacramento del Espíritu Santo. La confirmación viene a ser una acción salvífica, en virtud de la cual la Iglesia suplica a favor de una persona bautizada una eficacia especial del Espíritu Santo. Como acción simbólica están presentes la imposición de manos y la unción con el crisma, los cuales significan la realización del don del Espíritu prometido. Se trata de una gracia que Dios otorga como un don. Iglesia, comunidad de los bautizados, congregada por el Espíritu. Desde sus inicios, la Iglesia aparece como la comunidad de bautizados que ha sido congregada por el Espíritu. Ella recibió el don del Espíritu en plenitud y fue impulsada a la comunión y misión desde el día de Pentecostés. Predica impulsada por el Espíritu. Confiesa la fe impulsada por el Espíritu. Celebra los sacramentos invocando al Espíritu. Camina en la historia conducida por el Espíritu. Todo esto lo podemos profundizar un poco más si leemos los Hechos de los Apóstoles. Por eso también se nos insiste en que tengamos la Biblia cuando estemos haciendo el estudio de los temas, tengamos a la mano la Biblia para poderla consultar. En este caso les pido, cuando ya terminemos el tema, lean Hechos de los Apóstoles y ahí nos daremos cuenta que la Iglesia desde sus inicios es una comunidad de bautizados, congregada por el Espíritu.
siempre se nos hace ese señalamiento de el Espíritu está en la iglesia. Los apóstoles comunican el don del Espíritu Santo. Los apóstoles comprendieron que el Espíritu era una promesa hecha para todos los creyentes en Cristo, según lo habrían anunciado los profetas, por lo que comienzan a imponer las manos a los cristianos que ya habían sido bautizados, comunicando con ello el don del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que, aunque el Nuevo Testamento no habla de iniciación cristiana ni de confirmación, la tradición de la Iglesia ha visto reflejado en estos textos el origen del sacramento de la confirmación, por el cual se nos da el don del Espíritu Santo, y la Iglesia prolonga, en cierto modo, la gracia de Pentecostés. Entonces ahora sabemos nosotros dónde está el origen del sacramento de la confirmación. Se encuentra pues en el libro también de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos dice que los apóstoles ya imponían las manos a los cristianos, a los que ya habían sido bautizados, para comunicarles el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando se nos pregunte a nosotros en dónde está el origen del sacramento de la confirmación, podemos nosotros citar al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos dice que ya se imponían las manos en la primera iglesia. El obispo preside la asamblea. Desde la antigüedad, el obispo es el ministro originario de la confirmación. Siguiendo la práctica de los apóstoles, la presencia del obispo en la celebración de la confirmación acentúa el carácter de mayor integración a la iglesia. Nos hace vivo su papel como el que preside una comunidad concreta de bautizados y el que garantiza la unidad, y confirma nuestra condición de miembros de la Iglesia. Todo esto lo menciona el Catecismo de la Iglesia Católica. Aunque el ministro originario para la confirmación es el obispo, el sacramento puede ser administrado por un presbítero a quien se delega esta facultad. El Directorio Pastoral para los Sacramentos de la Iniciación Cristiana nos dice que en nuestra iglesia local, el arzobispo, los obispos auxiliares, los vicarios generales son los ministros ordinarios. La comunicación del don del Espíritu en el tiempo. En los primeros siglos de la Iglesia, la confirmación aparece como un gesto que es parte de la secuencia de los ritos bautismales. Así se celebra desde entonces en las iglesias de Oriente, las cuales resaltan de forma especial la unidad de la iniciación con sus 3 sacramentos administrados juntos. ¿A qué nos referimos con las iglesias de Oriente? Aquí viene un recuadro donde nos dice que se refiere a las iglesias de rito oriental ortodoxas que están separadas de la Iglesia Católica. Se consideran iglesias hermanas porque poseen una historia común y sus tradiciones y ritos son muy valiosos. Esto lo podemos ver en el documento del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, el Unitatis Redintegratio. Aquí podemos entonces nosotros leer acerca de estas iglesias y de cuán valiosas son también sus tradiciones y sus ritos, y que son consideradas iglesias hermanas de nosotros.
A partir del siglo VI, en Occidente, se fue reservando al obispo el gesto de la confirmación, separándolo del rito inicial del bautismo. Y así lo hemos mantenido desde ese tiempo. Esta forma de celebrarlo enfatiza la peculiaridad del sacramento como algo distinto del bautismo. La confirmación, sacramento que perfecciona la gracia del bautismo. Como podemos constatar, tanto el bautismo como la confirmación confieren el don del Espíritu. La confirmación implica, con respecto al bautismo, una intensificación o reafirmación del don del Espíritu, de crecimiento en Cristo, de la unión más estrecha a la Iglesia y de la fuerza para dar testimonio. El objetivo central de la confirmación es perfeccionar el bautismo, llevando al segundo grado la iniciación cristiana y proyectándola hacia la actividad misionera. El Catecismo de la Iglesia Católica expresa que la confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo y hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Siempre tan importante para nosotros las obras. Entonces, siempre debe de ir la palabra acompañada de las obras. Confirmación, sacramento eclesial. El espíritu que recibimos en la confirmación hizo que quedáramos más fuertemente ligados a la Iglesia y vivimos en mayor comunión con ella, además de hacernos partícipes de su misión. Por ello, este sacramento tiene una fuerte dimensión eclesial. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fortaleza especial del Espíritu Santo y así se obligan con mayor compromiso a difundir y defender la fe con su palabra y sus obras como verdaderos testigos de Cristo. Esto nos lo dice la Lumen Gentium. Es un documento, como todos sabemos, del Concilio Vaticano II. La confirmación nos configura más plenamente a Cristo. El que la confirmación sea un sacramento del Espíritu nos conduce también a una mayor configuración con Jesucristo. La incorporación al misterio pascual de Cristo no fue solo incorporación a su paso por la muerte, sino también incorporación a su vida nueva. Esto se refuerza más ahora en este sacramento por el don del Espíritu. Confirmación, un sacramento necesario. Este es nuestro último punto, en el que vemos aquí la importancia de la confirmación, el por qué es un sacramento necesario. Sin la confirmación, nuestro proceso de iniciación está incompleto. Si el bautismo guarda la relación con el nacimiento, la confirmación simboliza nuestro crecimiento. Este representa la edad adulta, la madurez. Por ello, aunque no se trate de un sacramento esencial para la salvación, como lo es el bautismo, es necesaria para la plenitud de la gracia que ya poseíamos por el bautismo.
Esto también lo menciona el Catecismo de la Iglesia Católica. En la Sacrosanctum Concilium, de acuerdo con las indicaciones del Concilio Vaticano II, la liturgia de este sacramento comienza con la renovación de las promesas bautismales y la profesión de fe. Así aparece claramente que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. Esto mismo nos hace ver que la confirmación es el segundo de los sacramentos, como lo anuncian frecuentemente los documentos del magisterio. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía. Por ahora, siendo conscientes de que el sacramento de la confirmación permite acoger al Espíritu Santo en el corazón y siendo también conscientes de lo que recibimos durante nuestra confirmación, valoremos que ya somos confirmados y agradezcamos a Dios por todos los dones que hemos recibido. Como mencionó el Papa Francisco, cuando acogemos al Espíritu Santo en nuestros corazones y lo dejamos actuar, Cristo se hace presente en nosotros y toma forma en nuestra vida. A través de nosotros será el mismo Cristo quien orará, perdonará, infundirá esperanza y consuelo, y servirá a los hermanos, estará cerca de los necesitados y creará comunión y sembrará la paz. Con esto pues terminamos nuestro tema. Como actividad final para este tema, número 10, proponemos las siguientes preguntas. Les pedimos las contesten y nos las hagan llegar. Número 1. ¿Cuál es el objetivo central de la confirmación? Número 2. ¿Por qué la confirmación es un sacramento necesario? Y número 3. ¿Cómo podemos lograr que los que reciban la confirmación comprendan que es un sacramento eclesial? Agradezco a todos su presencia y su atención. Pido a Dios nos siga protegiendo y asistiendo. Los esperamos el próximo martes. Buenas noches.